Hola, ¿qué tal? Bendiciones, es un gusto el estar aquí nuevamente en su podcast Somos de Dios. Y el día de hoy es un día especial, es un día donde me honra tener a esta invitada. ¿Por qué? Porque la conozco ya desde hace como 15, 14 años. Ha sido una bendición a nuestra vida. Ha sido alguien que ha estado con nosotros, que nos ha apoyado. Recuerdo cuando llegamos a vivir aquí en la colonia. Y el día de hoy me encuentro con una hermana que, aparte que ha sido bendición para mí, ha sido bendición para muchas personas. Y ella es de las personas que tiene más tiempo de estar aquí en la congregación. Tenemos 30 y pico de años de que ella está aquí en esta congregación, Dios proveerá. Así que el día de hoy les quiero presentar a ella, que es como una tía para todos nosotros. El día de hoy estoy con la hermana Emma Rosa Urquía. Emma Rosa Suazo. Suazo. Por mis hijos, ¿verdad? Suazo. Así me dice el apóstol. Sí, nosotros la conocimos como Emma Rosa Urquía, pero es Emma Rosa Suazo. Sí. Cuénteme, hermana Emma, ¿cómo está? Pues gracias a Dios bien, porque a pesar de que años atrás estuve bien enferma, pero aquí me tiene el Señor. Bendecida. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene, hermana? Voy a cumplir este año 80. 80 años. Sí. ¡Qué bendición! Es una bendición para nuestras vidas. Sí. Hermana, y cuéntenos, ¿de dónde es Emma? ¿De dónde viene? Yo soy de la Villa de San Antonio, departamento de Comayagua. Ahí de un hogar bien, pero bien humilde. Mi mamá tenía otros hijos anterior y en eso llegó una persona a servir como sacerdote, era sacerdote. Sí, quien me engendró era sacerdote y mi mamá le planchaba y mi tía le lavaba. Estuvo ahí no sé cuánto tiempo. Hay recuerdos ahí de él, de la música, la letra, todo eso, bien inteligente. O sea que su papá era sacerdote. Sí, era sacerdote. Él había llegado al pueblo. Sí, ahí sí. Y su mamá le planchaba y mi tía le lavaba. Okay. Y él era bien querido ahí, bien querido y muy inteligente. Él hizo poesías, canciones, hizo ahí de católico, ¿verdad? Y de repente lo trasladaron para Gracias Lempira. Y allá estuvo como 10 años. Pero, no sé cuántos años estuvo allá. Pero no hubo problemas en ese tiempo porque como no? Los sacerdotes no podían. Mi mamá lo volvió a ver a él a los 10 años, después de que él salió de mi pueblo. Y como dijo mi papá, sí, dijo mi papá, pero para que me pueda entender, ¿va? Pero no tuve ni para decir ni 2 días con él. No, horas así. Entonces él me contó, porque él fue diputado cuando el presidente Pajarito. Entonces él, cuando yo ya tenía unos 10 años, 11 años, él pasaba por mi pueblo porque por ahí entraban los carros y me mandaban a llamar y por lo general siempre andaba bañando yo porque era bien nadadora. Y entonces me decían, Emma, ya te habla tu papá. Y era para darme unos centavitos, que antes era un montón de dinero, 200 lempiras eso. Yo asimilo que eran como unos 3,000 lempiras. Mi mamá arregló la casa, compró ollas, me compraba ropa, zapatos, así. ¿Y sí. ¿Cómo fue esa niñez usted, hermana? Porque va, a usted... La niñez que yo tuve fue para mí preciosa, solo con mi mamá y 2 hermanos que estaban ahí, ya murieron. Pero toda una vida, desde que yo recuerdo de unos 5 años que tengo, tal vez antes, mi mamá planchaba todo el día, de 6 a 6, con 11 planchas de fuego. Y yo nunca la miré descansando, solo los domingos, los viernes santos, jueves santos, así, ¿verdad? O sea que su mamá sí se ganaba la vida. Para poder mantenerla a usted, sí, ella le planchaba a diferentes personas. Sí, planchaba y yo era la que me encargaba. Ella me mandaba a dejar los bultos de ropa ya planchada, a llevarla donde fulano, donde mengano, así, ¿va? Gente que tenía dinero ahí.
¿Cómo le afectó a usted el no tener un padre presente? Porque usted Pues sabía sí, que tenía un padre y pasaba, como dice usted, le daba sí, dinero, pero sí, no, pero el estar ausente, ¿usted cómo se sentía? solo fue una temporadita mientras él era diputado. Ahí yo lo conocí a él de 6 años. 6 años. De 6 años lo conocí. Andaba donde unas amigas yo y pasó una muchacha vendiendo nacatamales y me llamaron a mí porque donde yo andaba jugando con las niñas, lo conocían a él, todo el mundo lo conocía, el cura Orellana, decían el cura Orellana. Entonces me llamaron. Entonces el dueño de la casa ahí donde andaba yo con mis amigas, se asustó porque me dice, ahí donde Soledad está tu papá. Entonces el señor salió por el otro lado y miró que era cierto. Y me dijo, Enmita, vaya, que es cierto. Ahí lo conocí yo. ¿Y cómo se sintió cuando lo conoció? No, porque ¿No se sintió alegre? ¿Cómo se sintió? yo iba más bien por la pared, así haciendo pie de la pared ¿sí? Porque iba como con pena, porque no me habían dicho que yo tenía un papá así, no me habían dicho, sí, Hasta sino, los 6 años usted no sabía nada de sí, su no, papá. no, no, que tenía ese papá, no. Me escuchaba el cura Orellana y todo eso, pero no le daba mucha Sí, era una importancia. niña que no le Sí, prestaba exactamente. mucha atención a ese Entonces, tema. él, desde que me vio, porque él me bautizó, dicen que él llegó a bautizarme. Y, y a los 6 años, cuando me vio rubia, pelo amarillo, Había bonita. blanquita y todo eso, me abrazó y todo eso, pero yo tímido, él me quiso chinear y yo estaba, cuando me vio el dinero, yo quería salir corriendo para donde mi mamá. Hermana, Sí. y esa etapa, después de ahí, ¿qué viene? Después que usted lo conoce, De ¿qué ahí, viene? bueno, yo entro a la escuela y luego cuando yo tengo 13 años, él gana como diputado. Y ahí fue donde lo empecé a ver, 2 años nada más, porque él se enfermó y estuvo en Cuba 2 años. Allá estuvo en Cuba y fue declarado comunista cuando regresó de Cuba, que era un señor muy inteligente, O sea que su entonces. papá era alguien de renombre, lo Sí, conocía sí, mucha gente. sí, claro, sí, como sacerdote y como político, sí. Entonces, cuando yo llegué a, a los 13 años, él le pidió permiso a mi mamá para ir a conocer a la familia de allá de Villanueva. Sí, entonces, bueno, pues ahí estuve con una tía ahí, vacaciones, ¿va? Vacaciones. Y de ahí, pues, eh, crecí y luego que llegué a los 15 años, él no sé, no me volví a dar cuenta yo de él. Y llegué a los 14 15 16 años, a los 17 me enamoro. A los 17. Pero Sí, ¿cómo fue esa etapa ay, sí, fue, de 15 a no, 17 años? no fue muy buena. Fui realmente, me despreciaron, sí, y mi mamá se molestó mucho, porque lamentablemente ese muchacho me hizo daño, sí, y no, yo no estuve viviendo con él ni un día, sí, ni un día, ni 2 días, ni 3 días, O sea que solo sino, fue la maldad. sí, La llevó, exactamente, sí, le hizo la sí, maldad sí, me y hizo la la maldad. despreció. Entonces mi mamá no quería y la mamá de ese muchacho me recibió, pero siempre con la fe, no sé, ¿verdad? Eh, yo tenía un hermano que era médico. Él, tengo más hermanos, pero el único hermano que me apreció mucho, nos parecíamos, fue él. Y él jugó el Olimpia Platense en Cortés. Y entonces él pasó por mi pueblo, porque por ahí pasaban Mm. ante los carros, y ahí me vio y me dijo, ya me contó tu mamá porque fui a buscarte. Y entonces, ¿qué te pasa? Y todo eso, ¿no? Y ya le conté yo, entonces me dice, mira, este domingo, porque era un día domingo que yo lo miré, este domingo que viene, te montas en un carro, en un bus, y te bajas en los Catrachos, y ahí te montas en un taxi y te vas al Parque de la Libertad, ahí te voy a estar esperando. Y así fue que
que él me estaba esperando, pero lamentablemente Toñito, él tenía una novia que tenía una hija de 13 años, no me quería. Entonces, cuando yo miré que estaba sufriendo, entonces busqué a una hermana que trabajaba en la colonia Reforma, en cocina, trabajaba, eran unos adinerados, Emil Fall se llamaba. Y entonces yo llegué, yo le hablé a mi hermana para que me apoyara. Y entonces yo le dije, ayúdame porque estoy mal aquí con mi hermano. Y habló con la patrona e inmediatamente dijo que sí. Y me dijo, ya te voy a ir a traer. Y entonces ahí llegué, Toñito. Había una niña chiquita de 2 añitos y yo ya tenía, creo que 19 por ahí, 19 años. Y, ahí conocí el papá de mis hijos, Toñito. Ahí vamos a esperar un Sí. momentito porque me interesa Sí. porque el podcast, la entrevista se llama Somos de Dios. Sí, Y desde un principio podemos ver que Dios siempre tiene los planes para nuestras vidas. sí, Dios tiene planes y planes de bien. Pero muchas veces hay circunstancias adversas como las que vivió usted. sí, Imagine no vivir con un padre, con su padre, pasar ese momento difícil, sí. esa situación que me imagino Sí. que le costó sanar. ¿Cómo vivió esa parte, el poder sanar su corazón? Porque Uy, no, lloraba, lloraba, lloraba y, yo no quería conocer más hombres así, ¿va? Porque no, yo sabía lo que me había sí, pasado y todo estaba eso. dolida, Sí, estaba, sí. Y cuando yo conocí a papá de mis hijos, a los 18 años, no, a los 20 lo conocí. a los 20 años, A que los fue cuando 20, fue con su sí, hermana. sí, sí. Entonces, ahí estuve ayudándole a mi hermana, trabajando, ayudando, sin dinero, ¿ah? Mas sin embargo, los patrones de mi hermana se fueron para los Estados Unidos y me daban a mí 20 lempiras mensuales. Era un montón de dinero. Yo me acuerdo que le compraba a mi mamá y le mandaba. A mi hermana solo ganaba 50 lempiras. Y ahí conocí yo al papá de mis hijos. Cuando yo me empiezo a enamorar de él, ¿verdad? Conocer el verdadero amor, porque ahí fue donde yo conocí el verdadero amor con el papá de mis hijos. Yo le quise decir lo que me había pasado, ¿va? Porque toda mujer no quiere mentir, ¿va? Y le quiere contar la verdad, la situación. Es lo que hace el amor, Sí, el querer ser sí, transparente y contar sí, toda la verdad exactamente, siempre. porque tal vez un montón de hombres creen que va bien todo, ¿va? Sí, Pero sí. hay un pasado en la mujer así, ¿va? Y el mío, pues, solamente había sido una vez nada más. Y, como le llaman, violación, eso le llaman. Entonces, cuando yo conozco al papá de mis hijos, empezamos a platicar y pasaron, yo le dije, yo no puedo seguir con usted. Le dije, ¿por qué? No, porque es que yo le quiero contar algo y usted, es que mire, me dijo él así, ¿va? Un hombre ya de experiencia. Lo pasado suyo no me interesa. Yo estoy viendo a esa Irma Rosa con ese corazón tan lindo que tiene, tratando. Entonces, por ahí pasó y pasaron las cosas y cuando menos acordé, ya estaba yo viviendo con él. Rapidito, ya al mes y medio, yo ya estaba embarazada de Tito. Tito, hermano Sí, Tito, calma. Tito. Saludos a Tito de Estados Unidos. Sí, Hermana, entonces usted viene, pasa toda esa situación difícil, llega a Tegucigalpa, está un tiempo con su Sí. hermano, luego su hermana, luego se enamora Sí. y ya se va a vivir con su esposo. sí, No la pasó nada fácil. no, abrí bastante. Es increíble, Sí. y eso lo podemos ver en muchas mujeres el día de hoy, la sociedad, Sí. cómo sufren las mujeres Sí. porque alguien les hizo algo, y así, el típico caso así Sí, como el sí. suyo. Pero yo creo, hermana, que todo esto al final es un proceso, es Sí. una enseñanza, y todo eso va en parte en el propósito de Dios, porque algo que estoy seguro es que los tiempos difíciles forjan hombres y forjan mujeres Sí. fuertes. Entonces todo esto la ha hecho fuerte a usted. Bueno, Sí, 80 porque, años sí, y yo la conozco a sus hijos y sé, bueno, toda su trayectoria de quedarse Sí. sin esposo y sí, tal vez usted toda no esa sabía cuestión. eso, sí, ¿va?
Y yo me quedé, me junté con el papá de mis hijos y tuve los 7 hijos y también empecé a sufrir porque él tomaba bastante. Pero fíjese que en algo que yo estoy agradecida en ese aspecto, ¿va? Porque lo que le contaba es que yo acepté un 9 de noviembre y ya en marzo es el Día del Padre, ¿va? ¿Verdad? Entonces yo vengo aquí a la iglesia con la profeta Marisa, y en aquel entonces hermana, y yo le dije, si hubieras habido, no vengo. Pero Porque, esperemos un poquito ahí, esperemos un sí, poquito. Vamos aquí, vamos despacio. sí, Usted viene, se va ya con su esposo, tiene su primer hijo, sí, que rapidito el otro, y después, rapidito el después el otro. otro, Sí, todo súper sí, rápido. Y sí, en este transcurso usted, bueno, comenta que su esposo era alcohólico, pues, sí, era y alcohólico, usted le sí. tocó sufrir todo Sí, eso. sufrí bastante, sufrí bastante. ¿Cómo lograba Pero usted resistir? ¿Cómo lograba usted, bueno, el poder mantenerse fuerte en esta situación? Porque sí, usted no traía una vida fácil y todavía lo, viene con estas sí, dificultades y todavía se lo enfrenta. que sucede es que eso le iba a decir, de que en ese aspecto yo agradezco porque quien me engendró era un sacerdote y después se convierte a Cristo. Murió siendo pastor. Sí, En serio, sí, qué historia. sí. Entonces él vivía en Cihuatepeque y yo no conocía a Cristo todavía, ¿va? Y entonces él oraba por mí, creo yo. Oraba por mí. Oraba por Sí, usted. oraba por mí. Sí, y eso creemos en la oración, que la oración tiene el poder. Sí, Y más cuando un padre o una madre sí, decide interceder por sus hijos, creemos sí, que esas oraciones tienen poder para poder cambiar nuestras vidas sí. y para que Dios nos pueda guardar, ciertamente. Cuando pasaron todas estas cosas que yo ya tenía 46 años, cuando eh, Oscar estuvo bastantes días ayunando para que yo conociera de O sea Cristo. que todo ese tiempo los muchachos crecieron, Sí, pero ahí su esposo estaba vivo todavía. sí, sí, sí. Estaba, sí, ¿Cómo fue esa estaba. etapa de cómo muere él? No, él Si le era puedo bien. preguntar. Él adoraba a sus hijos, él los adoraba. Y cuando él dejaba de tomar, jalaba de todo, sí. Pero ahí estaba, que el alcoholismo lo dominaba, sí, ¿Cómo muere sí, él, hermano? con cáncer en el páncreas, O sea, sí. él pasó una etapa en su Sí, casa sí, y enfermo, cuando él murió tenía 12 años de no tomar, pero ya tenía la, dañado el sí, páncreas, sí, hígado, sí, me imagino. sí, sí. Entonces, sí. Y como le digo, él pues durante andaba bueno y ¿para qué iba a andar yo buscando otras cosas que con él me quedé mejor? Porque ¿Cómo sí, afrontó esta situación cuando él ya, bueno, su deceso, cuando ya él muere? ¿Cómo lo afrontó usted? Porque 7 hijos, sí, no, pero ya usted ya trabajaba, trabajaba en sí, ese tiempo. trabajaba en Manasupro, Pero que es difícil. Por usted la figura del padre y más claro, un padre que está no, pendiente de sus hijos, que correcto. los ama. Y Sí, perderlo es un sí, golpe que es difícil de sí, recuperar. ¿Cómo afrontó usted esa situación? él era bien cariñoso. Bueno, yo me acuerdo que cuando me dijeron que tenía cáncer, nunca en mi vida me había pegado un dolor de cabeza que me durara 12 horas. Increíble el dolor de cabeza cuando recibí el impacto de que tenía cáncer. Porque él estaba en la casa, no estaba viejito, pero tenía 63 años. Y 5 años atrás ya tenía la enfermedad. Es decir, que duró 5 años con esa enfermedad. Con ese cáncer. Sí. Así fue avanzando sí, y le hice adelante sí, con mis hijos. Traté de ser fuerte yo, Toñito, vengo de cero, sí, de cero. Solo Dios me pudo dar esa casa, sí, sí. Era solo un cuartito ahí, no crea que era como ahora, Sí. en un cuartito ahí de tierra. Y me acuerdo que la primera vez que llovió, a Tito le tocó hasta hacer un zanjo en la sala, porque desde arriba del Se cerro lavó él venía. todo. Exactamente, sí.
Hermana, y Estaba pequeño Tito. usted trabajaba, pasa esta situación, 7 Sí, hijos, viviendo en un cuarto los dejaba pequeño. solos. ¿Cómo era esa vida suya de una madre trabajadora que tenía que estar en su casa, tenía que estar pendiente de ellos, la escuela, el colegio? Ay, sí. ¿Cómo pasaba ese tiempo usted? Es algo que, bueno, los grandes cuidaban a los pequeños y unos estaban en la mañana y otros estaban en la tarde. Sí, y fue duro para mí irme a trabajar y no dejarlos bien alimentados, ¿sí? Porque ganaba poquito. Cuando yo empecé a trabajar, yo ganaba 157 lempiras Al mes. al mes. Era un montón de dinero en aquel entonces, Mm. porque yo recuerdo de ¿Qué que año? sí, entré en el Oscar nació del 76 entré a trabajar, sí, 76. sí. Entonces, sí, trabajé 30 años. 30 Sí, años. 30 años. Sí. Y allí, en todo ese tiempo, me dediqué a mis hijos, tú, porque yo sabía de que si a mí no me habían dado una educación, yo quería que mis hijos salieran adelante. Y yo dejé de, como dicen mis hijos, mi mamá dejó de comprar un par de zapatos por comprar los uniformes y los cuadernos. Toñito yo solo iba con un par de zapatos y Tito me lo amarraba con alambrito porque eran de esponja. Sí, era tremendo. Pasó de Sí, momentos difíciles. sí, momentos difíciles que ganaba poco. ¿Cómo llega usted a la iglesia? Nos Es lo que comentaba le que digo. Oscar oraba por usted, ayunaba por usted. Oscar venía a la iglesia y Oscar fue el Osman. primero en llegar a la Sí, iglesia, Dios proveerá. Osman y Carla. Carla también. Oscar y Carla. Después Osman. Y Oscar era algo que usted no se imagina, Toñito. Un, un fiel a la palabra. Alababa al Señor y, y era maestro y todo el mundo. No es porque es mi hijo, pero súper inteligente, Toñito. Sí, entonces él miraba que yo tenía necesidad espiritual. Sí, él me ponía la música cristiana y yo me bajaba y yo le decía, ¿por qué me pusiste esta música? Esta música no es mía. El equipo es mío, no es tuyo. Así que por favor. Y él se quedaba callado, no decía nada. Y lo ponía suavecito mientras yo estaba arriba, porque siempre después se hizo de 2 plantas, pero de madera. Y, y un día, Toñito, un día yo bajo y él tiene la música, él tiene la música. Y era la salita pequeña ahí. Y cuando yo voy a apagar el equipo, enojada, bien molesta, yo volteo a ver para atrás. Dios permitió que la puerta de mi casa le hacía falta una parte de la madera de abajo porque era botagua. Dios ya creo yo que todo lo tenía planeado. Y entonces cuando yo volteo a ver y voy a apagar el equipo, yo miro los pies de Jesús con las sandalias y el bordo de su vestido. Yo lo miro sin conocerlo yo, Sin ser cristiana. ser cristiano. Yo miré los pies, las sandalias y el portillo de él. Sí, y en este momento el equipo está, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y Yo traeré a él, cenaré con él y él conmigo. exactamente, y yo allí, pues se puede imaginar una persona que no conoce a Cristo y mira eso y oye, yo me quedé, no sé cómo, y lo que hice fue agarrar una manta porque estaba llorando para que Oscar no me viera, una manta de cocina, porque él ya iba a bajar. Hermana, Sí, prácticamente usted, Jesús la fue a buscar a su casa. sí, sí, El mismo Jesús sí, la fue a buscar. él me buscó, Y sí, algo, aquí es donde sí, entra el propósito de Dios. Una mujer sufrida, una sí, mujer vivió dificultad, pero el amor de Dios traspasa todo eso y el sí. amor de Dios pasa cualquier circunstancia, cualquier barrera para irnos a buscar. Es precioso porque yo me acuerdo que yo bajaba aquí, Toñito, yo bajaba aquí para irme para el trabajo, ¿ah? Porque agarraba para acá abajo. Entonces, eh, yo se me metía aquí, Dios proveerá.
Y yo me molestaba, porque yo tengo que estar pensando por esa iglesia, ¿sí? No quería al apóstol, porque tengo que estar, yo sentía que me estaba robando mis hijos, y eran ellos que venían para acá, porque ¿Usted se sentía, sentía celosa sí, entonces? sí, porque yo decía, porque solo quieren estar donde ella. Si yo soy la mamá y ella no es nada, decía yo, así va. Y cuando miraba yo que todos los días, pasé así como 10 días. A los 11 días yo bajo y me decido a decir, está bien, no voy a ir a esa iglesia, voy a ir al tabernáculo. Ese día fue peor en mi trabajo. Usted no imagina cómo trabajé yo de turbada y todo eso, donde el Señor me estaba, porque yo había dicho, en su mente, sí, hablándole. yo estaba bien, yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, ¿va? Pero sí estaba mal, porque yo había dicho que en Dios proveerá, no, sino que en el tabernáculo. Entonces fue cuando yo decidí decir, bueno, voy a ir a Dios proveerá. Se me quitó toda aquella angustia, todo, yo fui a trabajar tranquila y fue un día miércoles que yo llegué a donde Oscar, Oscar no bebe coca, pero en aquel entonces estaba con una Coca-Colita chiquita, Oscar, y yo le dije, te voy a contar algo, pero no se lo vayas a decir a esa señora. Le dije, ¿qué pasó, mami? Voy a ir a Dios proveerá. Y puso la Coca-Cola y dijo, ¿cómo, mami? Dijo, sí. Entonces no le va a ir a decir porque pueda que me arrepienta, le dije así. Pero Oscar vino, fue lo primero que hizo. Y la apóstol Cristina le dijo, el Espíritu Santo ya me avisó que ella está calentita, que ella viene para acá. Y así fue cuando yo vine aquí, Así llegó a la destrozada totalmente de saber de que mi trabajo no lo permitía que yo viniera, que yo buscara de Cristo, porque mi jefe me ponía a trabajar de una manera que no era incorrecta, digna. ilegal. Sí, exactamente. Entonces todo eso, pero ella me dijo, no, Dios va a hacer algo en usted. Y mi mismo jefe me respondió con una fianza hipotecaria para que yo trabajara, que quedara como administradora en un centro de venta. Él mismo me ayudó, me tenía mucho aprecio. ¿Sí? Y entonces cuando yo le dije, ya no le voy a trabajar así, ¿por qué, Rosa? No, porque yo ya voy a la iglesia. ¡Ah! Ya se hizo Pangelia, me dijo así. Ya se arruinó. No, para usted ya tal se vez, pero arruinó, para Dios mí mío. no, le dije. Mi vida cambió, Toñito, totalmente, totalmente. Yo traté que yo acepté al Señor, mi vida fue diferente. Toñito. Todo, con alegría, con prosperidad, que yo miraba de que ya no estaba sufriendo con mis criaturas, todo fue diferente, ya ganando más, ¿sí? Hermana, todo el amor, el sacrificio, el esfuerzo que usted le metió a su familia, sí, que usted invirtió en su familia, sí, al día de hoy lo podemos ver reflejado porque yo sí. miro que como la quieren sus hijos, Sí, que como me la dan, honran y yo no compro nada, ellos me dan todo. después de tener solo un par de zapatos ahora. Y ahora regalo. Y qué bueno porque esa es Sí, la bendición, es que la bendición de Dios no añade sí, tristeza con sí, ella y yo me alegro al ver eso que sus hijos la honran. sí, Ellos no están en la iglesia, pero ellos tienen esos principios, tienen sí, ese amor a Dios, yo lo sé, y lo demuestran con usted, el poder honrarla, poder sí. cuidarla. Cuando estaba mal de la rodilla, eso le pedía al Señor yo. Pero el Señor me sanó, Toñito. Sí, Cuéntenos ese milagro que usted eh, sufría ese, bastante, la verdad. ese, desde hace muchos años, Toñito, desde hace muchos años, yo vengo padeciendo, no sé cuántos años hace. Y me fue avanzando, me fue avanzando y me fue avanzando. Y mis hijas me buscaron un tratamiento de unas inyecciones que llaman Holter, me las ponían aquí. Y me recuperaba y volvía, me recuperaba y volvía, así. Pero hace más de 2 años, ¿va? Fue la fiesta de los tabernáculos anteriores. A nosotros nos tocaba el primer día dar las frutas, ¿va? Y recuerdo que di las manzanas y tuve un sueño ahí de que yo bajaba con las manzanas y que la hermana Débora me recibía y así fue.
me salió que la hermana Débora me recibió. Y entonces, cuando nos toca a nosotros subir al altar, ¿va? ¿Sabe? Después del techo está el altar, ¿va? Y yo miro el cielo azul ahí en el altar. El cielo, pues estaban las manzanas quitadas y las uvas. Yo miro, Toñito, el cielo azulito, azulito. Pero allá, en la inmensidad, veía un fierro así, ¿ve? Un fierro, tal vez así de grueso, pero así. Yo bien miré ese fierro que venía así dándole vuelta al fierro. En aquella inmensidad de la altura, ese fierro venía en dirección al altar. Y cuando ya va a llegar al altar, yo caigo. Y la profeta Melissa se levantó y se fue directamente a tocarme la rodilla, a darle gracias a Dios, porque la profeta se le imaginó que algo había pasado. Sí, al siguiente día me dice Carla, mamá, usted camina bien, me dice. Usted, el Señor la sanó ayer, ¿verdad que sí? Sí. ¿Usted ya sentía bien Sí. la rodilla ya? Nada, no me dolía. ¿En serio? Totalmente. Qué Yo increíble. no podía bajar, Toñito, porque sentía que los dos huesos me golpeaban así. Increíble, Toñito. Pero es lo que hace Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, confiamos en Dios, Sí. Dios obra a nuestro favor, trae sanidad, trae libertad. Y qué buena plática hemos tenido. O sea, que Sí. hay muchas historias Y para le voy a contar. decir que no solo esta fue la última sanidad. Mm. El Señor a mí me sanó de las amígdalas y pude ver las manos de Él. Las manos de Él en la cama, allá en el Seguro Social. Las manos de Él que viene hacia mí. Yo estoy con fiebre y me van a poner una inyección. No puedo hablar. Nada, no puedo hablar. Y ahí pude ver las manos del Señor. Para poder finalizar, quiero que practiquemos una analogía. Y es que usted imagínese que le ponemos esta cámara enfrente y que le decimos, Emma, todo el mundo te está viendo en redes sociales, Facebook, Instagram, todo el mundo te está viendo. ¿Qué mensaje le diría a esas personas? Tiene un minuto, ¿qué le diría? Les diría que se acerquen a Cristo, porque el único que nos puede ayudar, el único que nos puede salvar, el único que nos puede sanar, el único que nos provee, el único que nos restaura, el único que cambia totalmente la vida de nosotros, se llama Jesucristo. Y si lo buscan, lo van a encontrar. Él está con los brazos abiertos, esperando que nosotros lleguemos. Y vale la pena. Es lo más bello, el mejor regalo que yo tuve en toda mi vida fue un 9 de noviembre, haber conocido a Cristo. Fue el mejor regalo. Así Sí. que ya lo escucharon, el mejor regalo es poder tener a Cristo en nuestros corazones. Ha sido un gusto el estar con ella, por decirlo así, con nuestra tía aquí en la iglesia. Así que saludos a todos, bendiciones. Recuerde suscribirse al canal, darle me gusta y poder compartir con otras personas este mensaje que sabemos que puede cambiar vida. Así que saludos a todos, bendiciones. Muchas gracias, hermana. Gracias,